Quiero compartir unos pensamientos con ustedes acerca de lo que conlleva seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, que es de donde viene nuestra fe, de ahí viene Jesucristo, y fue justamente al pueblo al que Dios eligió para que a todo el mundo llevara la salvación. Había una práctica muy antigua. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Moisés tuvo un ayudante. ¿Quién sabe cómo se llama ese ayudante? ¿Cómo? No. El ayudante de Moisés. Aarón era el hermano y era sumo sacerdote. ¿Perdón? Josué, así es. Josué era el tipo que andaba detrás de Moisés ayudándole en todo. ¿Se acuerdan que le sostuvo las manos en medio de una guerra? Él y Caleb. No fue Caleb el que le sostuvo las manos, pero ahí estaba Josué. Y luego, con el profeta Elías, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el ayudante de Elías? Eliseo. Eso era en lo más antiguo, una sombra de lo que después en el pueblo de Israel se fue haciendo una costumbre, y era tener discípulos. Entonces, en el pueblo de Israel se levantaba un maestro, como aquel que se menciona en Hechos capítulo 5, que se llamaba Gamaliel, y ese maestro de la ley, un maestro como Nicodemo tal vez también, cualquiera de ellos tenían discípulos, pero los discípulos eran elegidos por el maestro, y los discípulos lo que hacían era seguir al maestro todo el tiempo, aprendiendo del maestro para llegar a ser como su maestro. Otra vez, esto era una práctica judía. Entonces, por ejemplo, si yo fuera Gamaliel, yo elijo, no sé, al varón, elijo al varón, le digo, usted ahora va a ser mi discípulo. Los muchachos, cuando llegaban a la edad adulta, a la edad donde podían ser discípulos, anhelaban que los eligieran, claro. Y una cosa muy linda es que tal vez usted en algún momento se ha sentido indigno del Señor. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Si uno se siente indigno, uno dice, Dios mío. Hace unos días a una persona que yo considero con un corazón muy lindo delante del Señor, le dije yo que me impresionaba mucho su amor por Dios y su dedicación. Y me dijo, sí, pero hay cosas en mí de las que yo me avergüenzo delante de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, hay personas que no solamente se sienten indignas, sino que los demás los hacen sentir indignos. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús tenían una edad adulta en la que podían haber sido elegidos por cualquier maestro de la ley, pero ninguno los eligió. Pero Cristo vio al chichoso de Pedro, al estafador de Leví, tremendo, a los iracundos de Jacobo y Juan, ¿verdad? Al maleante de Judas. Vea qué clase de cuadrilla tenía Cristo, ¿verdad? Y los eligió porque aunque a nadie había visto en ellos el potencial de ser como Cristo, Cristo sí lo vio. Y eso es lo grande con nosotros, que aunque nadie vea el potencial en nosotros, Cristo sí lo ve. Y tal vez usted no se sienta digno de ser el reflejo de Cristo en la tierra, porque eso es lo que somos el reflejo de Cristo. Alguien dijo alguna vez, somos cristitos. No somos cristitos. Cristo solo hay uno, nada más. Nosotros somos el reflejo de Cristo en la tierra. Eso es lo que Dios ve en nosotros, el potencial de reflejar a Cristo para los demás. Ahora, hay un detalle.
ese discípulo no solamente era elegido, sino que tenía que dejar todo e irse detrás del maestro. ¿Se acuerdan a Eliseo con Elías? Eliseo, ¿alguien se acuerda qué estaba haciendo Eliseo cuando pasó Elías y le echó el manto encima? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver. Los que ya leyeron la Biblia completica. Estaba detrás de los bueyes, estaba arando. Agarró y dejó todo botado y se fue detrás de Elías, porque se requería, igual que hizo Pedro, hizo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que dejaron al viejito ahí en la barca y remendando las redes y se fueron con Jesús, se requería del discípulo que dejara todo y siguiera a Cristo. Ahora, esto era en lo físico, en lo natural, porque ellos estaban siguiendo a una persona física, natural, como ellos. Entonces era la norma. Hoy en día Cristo no dice, Mario, deje a Yami y váyase detrás de Cristo, porque no es así, ¿verdad? O Mauricio, deje a Carmen. No es así. No es así. No, sino que el Señor dice, deje todo lo que es importante para usted en segundo lugar y póngame a mí en primer lugar. Pero viendo eso, también había una situación interesante con los discípulos. Era que los discípulos, seres humanos al fin, tenían condiciones muy particulares. Un día Pedro le dijo a Jesús, oiga, maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo. Y Pedro, tu esposa, acuérdense que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Los que dejaron casas, barcos, negocios, todo para seguir a Cristo, y Jesús le dijo, bueno, no hay uno que haya dejado todo para seguirme a mí que no reciba 100 veces lo que ha dejado, y también la vida eterna. Pero si usted ve los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, porque discípulos tuvo muchos, llegó un momento en que tuvo 70, allá en San Juan capítulo 6 creo que se mencionan, no se mencionan por nombre, pero se menciona que eran un montonazo. Pero los 12 apóstoles, usted los revisa uno por uno y usted se da cuenta que eran muy diferentes. Por ejemplo, Juan era pegajoso, como yo. Yo me imagino que si Jesús estuviera presente así, en cuerpo, como usted y como yo seguro lo andaría abrazado todo el día y lo andaría besando todo el día, porque ese soy yo, de abrazar a todo el mundo. Si usted se deja, yo lo abrazo. No importa, y los que están aquí saben que es cierto, no importa si usted anda sucio, sudado, todo hecho leña, me da igual, yo lo abrazo. Ese soy yo. Juan era así, Juan se recostaba sobre el pecho del maestro. Habían unos que tenían mucha fe y otros como Tomás, que apenas si les alcanzaba la fe un poquitico. O como Felipe, que caminando después con Jesús un montón de tiempo no había entendido que Jesús es Dios. Tremendo, allá en San Juan capítulo 14. Cada uno tenía una particularidad. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros cuando venimos a Cristo, Cristo no nos anula la personalidad. ¿Sabía usted eso? Cristo no anula tu personalidad. Ejemplo es Mario. Aquí lo tengo de frente. El que es ameno, gracioso, dicharachero, el Señor no le quita eso. Ah, bueno, Natalia. Natalia es así, dicharachera y bullera y todo. Y hay otros hermanos que son recatados, tranquilos. ¿Usted se imagina a José Ramírez contando chistes? ¿No? ¿Verdad que no? O Abraham Stroit contando chistes. Dios no le anula la personalidad, pero sí le transforma la vida. Ahora, ¿por qué le digo que cada uno tiene una forma de ser? Porque para seguir a Cristo hay que seguirlo tal cual uno es. Pero hay que entender algunas cosas. Y por eso vamos a ir a un par de textos que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes. Abra su Biblia en Mateo,
capítulo 10 y verso 38. Mateo 10, 38. Cuando lo tiene usted me dice un amén o cuando ya esté ahí en las pantallas. Mateo 10, 38 dice, amén. Y el que no toma su cruz y viene, sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este es Jesús hablando. Jesús está diciendo que usted tiene una vivencia, una serie de cosas. Usted fue formado en un hogar donde le enseñaron ciertas cosas. Usted vivió ciertas cosas cuando era niño y estaba formándose. Usted tiene tal vez miedos, tal vez tiene aprensiones, tal vez tiene angustias, tal vez tiene circunstancias, características muy propias suyas. A eso es a lo que Jesús está llamando aquí cruz. Cruz. Tome su cruz. Yo lo traduzco a lo que a usted le tocó vivir. Por ejemplo, mi cruz, mis ojos. Una de las cosas que me gustaría hacer sería manejar. Yo querría manejar un carro. ¿Cuántos se suben conmigo? Bueno, gracias, hermano. Para que lo sepa, Tita me prestó el carro un día y lo manejé 50 metros. Iba para un hueco y ella me lo quitó, pero lo manejé, ¿cierto? Y en un sueño manejé hasta Canadá y no me estrellé, hasta Canadá. Ok, pero mi cruz es que yo tengo que vivir con esa situación de la vista, con que me duela, con que veo borroso, con que tengo que poner las letras número 45 verdana para poder leerlas, con que a veces tengo a alguien al frente y no lo reconozco. Esa es mi cruz. No hay otra. Y el corazón, el hermano Mauricio que está aquí les puede contar cuántas veces él está haciendo algún trabajo en mi casa y yo meto las manos y él me dice, no, quieto, hágase para allá. Porque mi fuero interno, mi energía vital, me dice que yo puedo ayudar y yo quiero meter las manos. Marito, ¿cierto? A veces hay que levantar algo y Marito está ahí, yo quiero meter las manos porque ese soy yo, mi cruz es, no lo puedo hacer. Pero sí puedo, con todo, seguir a Cristo. Es lo mismo con usted. Póngase a pensar usted cuál es su cruz. La cruz es algo que usted sabe que no es una comodidad. La cruz es algo que no es esas características positivas que tenemos, ¿verdad? Eso no se llama cruz. Son las cosas que nosotros somos y tenemos y nos tocó vivir y vamos pasando por este mundo con la cruz a cuestas y además la cruz es símbolo de muerte. Posiblemente sean las cosas que vamos a llevar hasta el último día de nuestra vida y que son difíciles de afrontar. Ahora Jesús dice aquí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La mayoría de las predicaciones más bien es, Dios lo va a librar a usted de esa cruz. Esas son la mayoría de las predicaciones. Yo creo que Dios hace milagros hoy como ayer, ¿cierto? Y los hemos visto. Pero también creo que para seguir a Cristo y ser digno de Él, yo tengo que parar de quejarme y con todo lo que va encima mío, caminar con Cristo. Y solo así puedo ser digno de Él. Fíjense otro texto que Jesús habló de este mismo tema. Dice Mateo 16, 24. Querido hermano John, cuando yo lleve 20 minutos me pone la musiquita porque si no yo sigo. 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ser mi discípulo, tiene que hacer estas cosas. La primera, niéguese a sí mismo. La segunda, tome su cruz. Y entonces, como el discípulo que dejaba todo para seguir al maestro, sígame. Y es que, hermanos, para seguir a Cristo, no se puede hacer si usted no deja todo.
si usted no pone a un lado todo. O sea, si Cristo no es el primer lugar, usted no puede ser su discípulo. Para ser discípulo, Cristo tiene que ser el primer lugar. Fíjese que dice aquí, niéguese a sí mismo. Es todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me gusta, todo lo que para mí pueda ser importante. Si tengo que renunciar a ello por amor a Cristo, lo voy a hacer. Tenemos muchos ejemplos en la vida real, por ejemplo, con los esposos. Por favor, no digan nada a los esposos. Especialmente no digan nada a los esposos. Pero cuántas cosas que el esposo quiere y sabe que a la esposa le va a ser complicado convivir con ello, uno con tal de no desairarla y con tal de que el amor fluya, es capaz de dejarla. Eso es así. Ahora las esposas, porque no solamente es del lado de los esposos. ¿Cuántas cosas las esposas tienen que soportar? No digan nada, que soportar por amor y aguantarse y hasta renunciar a cosas con tal de que el mamulón no se enoje y camine con ellas y las ame y va para adelante. Eso se trata, para que fluya el amor en un matrimonio, tiene que haber sacrificio. Y alguien me dirá, pero es que yo quiero ser como soy y la otra que se aguante o el otro que se aguante. Eso no es un matrimonio. Eso es una dictadura, una egolatría, un egocentrismo, un hedonismo. Es decir, primero yo y después yo y deben todo a mí. Y así nunca funciona. Porque el que camina así en el matrimonio cree que la cosa va bien, pero va perdido. Igual es con Cristo. ¿Qué hay en su vida que usted ama, pero que no puede ser discípulo de Cristo caminando con eso? Voy a poner un ejemplo, pero no todos han hecho lo mismo. Hay un cantante muy famoso en Argentina que se llama Piero. ¿Han oído cantar a Piero alguna vez? ¿No? ¿Verdad? Es un buen tipo, mi viejo. Ese es Piero. Piero se convirtió y nunca más se volvió a oír en el ámbito mundano. Y cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron, él dijo, es que yo decidí seguir a Cristo. Hay otros cantantes que no lo han hecho, ¿verdad? Yuri, Juan Luis Guerra, ¿cómo se llama el que canta Llevarte a la cima del cielo? Montaner, José Luis Rodríguez. Hay un montón que no lo han hecho, pero Piero sí lo hizo. Otro que lo hizo fue Juan Carlos Fernández Rabito. Dejaron todo, la fama especialmente, para seguir a Cristo, porque ellos entendieron que la fama y Cristo no podían caminar juntos, por lo menos en su corazón. De los demás no voy a decir nada porque cada quien es dueño de sus decisiones. De eso se trata. Niéguese a sí mismo. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué es lo que yo tengo que dejar que no puede convivir con Cristo en mi corazón? Porque Cristo es el primer lugar y no puede haber dos primeros lugares. Un día cuenta Facundo Cabral que estaba él en la India y un señor le preguntó, ¿cómo hacen ustedes para definir las disputas, las competencias? Y él le dijo, pues efectivamente, dos corren y el que gana es el mejor. No, yo no quiero saber quién es el mejor, yo quiero saber cómo hacen para definir primero y segundo lugar. ¿Es así? Sí, con la competencia, hacemos la competencia y el que gana es el mejor. Dijo, no puede ser. Y entonces, ya un poco molesto, le dice Facundo Cabral, ¿por qué no puede ser? Dice, porque el mejor no compite, porque es
el mejor. Y si tiene que competir, es porque no es el mejor y hay posibilidad de que haya otro mejor. Pero si Él es el mejor, no compite, porque Él es el mejor y será el mejor, siempre será el mejor. Esto es Cristo. Si Cristo tiene que competir con algo en tu vida, entonces Cristo no es el Señor. ¿Ve? Si Cristo tiene que competir con algo, ya se llame esposa, se llame hijo, se llame esposo, se llame afición, hobbies, se llame comodidad, dinero, cualquier cosa. Si Cristo tiene que competir y Él no es entonces Cristo no es el Señor. Pero quien es el Señor está siempre en el primer lugar, siempre. Siempre. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, pero luego dijo, tome su cruz, que ya lo vimos, y sígame. Ahora, ¿qué conlleva seguir a Cristo? Voy a darles algunas ideas de qué conlleva seguir a Cristo. Lo primero, para seguir a Cristo tiene que ver arrepentimiento. Es muy interesante que hoy en día mucha gente se cree cristiana, y muchos de nosotros creemos que son cristianos. Por ejemplo, un día de estos, hablando con una muchacha que quería consejería a causa de sus asuntos prematrimoniales, yo le dije, pero tu novio es cristiano. Y me dice, él es conocedor. ¿Qué significa eso? Que no es cristiano. ¿Quién es un conocedor? Bueno, una querida hermana tenía como 15 años, una hermana se convirtió y tenía como 15 años de convivir en unión libre y el Señor empezó a venir al templo también. Vinieron como por 6 meses y un día la hermana tuvo un desmayo en la calle. Trajeron a los paramédicos y estaba ahí recuperándose, haciéndole todo lo que hay que hacerle para volverla en sí, y estaba el señor que vivía con ella a la par, y el Cruz Rojista le preguntó, ¿y usted qué es de la señora? Somos conocidos. Y tenía 15 años de convivir con ella. ¿Sabe? A veces en la iglesia hay personas a las que les podríamos preguntar, ¿y usted qué es de Cristo? Y algunos dirían, somos conocidos. Para que haya un genuino nuevo nacimiento, tiene que haber un arrepentimiento. No nos engañemos. El hecho de que una persona haga la oración de fe no significa que nació de nuevo. Muchas veces la gente repite la oración de fe sin ningún arrepentimiento. ¿Y cuál es la muestra de un arrepentimiento? Un cambio de vida. Arrepentimiento significa estoy dolido de ver que mi condición pecaminosa ofende la santidad de Dios. Eso es arrepentimiento. Me duele y no quiero seguir en esta vida que ofende la santidad de Dios. Estoy arrepentido de haber hecho todo lo que he hecho y de vivir la vida que vivo alejado de Dios. Voy a tomar una decisión hoy de aceptar a Cristo y voy a caminar con Cristo el resto de mi vida. Eso es arrepentimiento. Una vez que usted ha nacido de nuevo, pasa a ser discípulo de Cristo, necesita algunas cosas para poder ser eficaz en su caminar con Cristo. Y quizá la más importante es mansedumbre. 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 ¿Qué suena ahí atrás? Es el abanico. Creí que era un reloj. ¿Qué es mansedumbre? A ver, es dominio propio.
control de mi potencial. Yo tengo el potencial de ser destructivo, ofensivo, hiriente, pero no lo soy, porque soy discípulo de Cristo. Eso es mansedumbre. Imagínense el poder que había en Cristo. Cuando lo llegan a arrestar, Pedro saca una espada y le manda un filazo a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y le voló la oreja. Ni que fuera Robin Hood, ¿verdad?, para tener ese cálculo con la espada. Le tiró a la cabeza. Fue que el otro se quitó y le pasó por la oreja. Pero nunca iba el otro a quedarse quietecito a que le huelen la oreja. ¿Qué hizo Cristo? Agarró la oreja y se la puso. ¿Quién tenía más poder para hacerle daño a los que lo venían a arrestar sino Cristo? Fíjate que cuando llegan y le preguntan, Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Jesús Nazareno. Y Cristo nada más les dice, yo soy. Y ¡pum!, al suelo. Todos. Nada más con su voz, yo soy. Pero él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo me pregunto cómo sería si nosotros tuviéramos el poder que tenía Cristo. Si pudiéramos nada más decirle y que se caiga. Mire, yo creo que andaríamos por la calle botando a todo mundo. Yo creo. Mansedumbre se trata de, aunque yo tenga el poder de ser hiriente, de lastimar, de hacerle daño a alguien, no lo voy a hacer porque yo soy discípulo de Cristo. Mansedumbre tiene que ver con dos cosas. La primera es obediencia. Obediencia, en la Biblia se menciona muchas partes, se menciona obediencia, pero obediencia en el reino de los cielos, respecto al reino de los cielos, se menciona en dos sentidos: obediencia a Dios y en la iglesia obediencia al pastor. Y fíjense que esa parte es complicada, porque el pastor yo lo quiero, lo aprecio, pero no estoy tan dispuesto a obedecerle, porque es otro hermano igual que yo, y no solo eso, casi no ve, es pobrecillo, pero está todo jodido, o sea, mejor me pusiera el Señor a mí. Obediencia. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Y con respecto a Dios, obediencia. Hay muchas otras cosas de obediencia, pero en el reino de los cielos, para ser un buen discípulo, usted necesita dos cosas vitales. Obedezca a la autoridad espiritual que Dios le puso sobre usted. Obedezca a la palabra de Dios. Jesús dijo que aquellos que obedecen su palabra son los que lo aman. Nada más los que obedecen su palabra son los que lo aman. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no obedece su palabra. No es cierto, no lo ama. Eso es como el que dice que ama a la esposa y le pega. No es cierto, no la ama. Si la amara no le pega. ¿O sí? Sí le pega. No. El amor se demuestra. ¿Y cómo se demuestra el amor a Dios? En obediencia a su palabra. La segunda cosa es tolerancia. Tolerancia. Voy a darle un ejemplo de tolerancia. Ponemos aquí una pieza de madera y aquí una pieza de madera, y ponemos encima otra pieza de madera con un soporte, y esta pieza de madera aquí tiene 1 pulgada y más o menos es de este largo. Entonces esa pieza de madera se le sube carmencita, y se le sube llame y ni se mueve. Entonces las bajamos a ellas y subimos a 2 mamulones así como yo, casi nada, 200 libras. ¿Qué le parece? Subo yo y mi hermanillo Arnoldo, que está allá en Sarapiquí, lo traemos y lo subimos a la par mía, 400 libras, y hace la tablilla. Ella tenía tolerancia hasta
cierta cantidad de libras, pero le metimos 100 libras o 200 libras más. Tolerancia significa hasta dónde aguantas. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer hoy, como discípulo de Cristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Obediencia y tolerancia. ¿Hasta cuánto aguanta usted? ¿Cuánto? ¿Cuánto es hasta dónde puede llegar su esposa sin que usted explote? ¿Hasta dónde puede llegar su esposo? ¿Hasta dónde puede llegar usted, esposo o esposa? ¿Hasta dónde puede aguantar? Tolerancia. Eso se llama mansedumbre. Entonces, para seguir a Cristo necesitamos arrepentimiento y mansedumbre. Quiero tocar un par de puntos más que yo creo se necesitan para ser eficaz siguiendo a Cristo. Y quizá este que continúa es el que más me llega al corazón. Dice Deuteronomios capítulo 6, verso 5. Y amarás al Señor tu Dios. Es una orden. Es una orden que usted y yo debemos seguir. Pero dice, ¿cómo debemos amar? Con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es amar a Dios con todo. Yo he llegado a ver en el mundo, a lo largo de mi vida, que ya es larguilla, que hay niveles de amor, ¿verdad? ¿Ustedes han visto que hay niveles de amor? Y a veces decimos, ¿cómo lo ama? Y a veces decimos, bueno, sí lo quiere. Sí se ve como que le quiere algo. ¿Usted ha visto cómo es el amor profundo? Ese amor que habla 1 Corintios capítulo 13. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. No tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca. Ese es el tipo de amor que Dios espera de nosotros. El amor con todo. Romanos 8:38 empieza a decir que nada podrá separarme del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni ángeles, ni principados, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué nivel de amor tiene usted para el Señor? ¿Todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas? ¿O hace falta un poquitico de entrega? Lo siguiente es confiar en Dios. Para ser un discípulo, seguir a Cristo, se necesita fe absoluta. Si bien David escribió el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es una de las descripciones más sencillas y más exactas de la fe. La fe es encomendar al Señor las cosas. Confiar en Él significa, ya lo puse en manos de Dios. Voy a esperar. Voy a esperar. A mí me gusta mucho cuando somos insistentes en la oración. Pero a veces yo me pregunto si oramos 2 o 3 o 4 veces por la misma cosa para ver si por mayoría de oraciones Dios nos hace el favor o si es porque nosotros mismos no estamos convencidos de que Dios lo va a hacer. Y ahí es donde hay que preguntarse, ¿cómo es que oramos? ¿Cómo es que oramos? Hay que confiar en Él, significa lo pongo en tus manos, saco mis manos y voy a esperar a ver qué haces. Y dice Jesús allá en San Juan capítulo 11, le dice a Marta y a María, ¿no te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios. Lo que necesitamos es creer, hermanos. Creer absolutamente. Y voy a terminar con estas dos palabras que para mí son muy importantes. No se puede ser el discípulo de Cristo, no se puede seguir a Cristo sin convicción. En San Juan capítulo 6, verso 64, Jesús le reprocha a sus discípulos: aquí hay algunos de ustedes que no creen. Y eso es una palabra que el Señor le dice a mucha gente hoy en día. Aquí hay muchos que no creen. Dicen que son mis discípulos, pero no creen. Apenas vienen las dificultades, se echan a morir. ¿Por qué no creen? ¿Qué pasa con la fe de ustedes? Es lo que Jesús les está diciendo. Y por cierto, ese día Jesús les dice esto y muchos se fueron. Y dice ahí entre los versículos 64 al 67, y ya muchos dejaban de andar con Jesús, ya no querían caminar con Él. ¿Usted ha notado que en la iglesia hay gente que entra y sale? Yo me pregunto muchas veces, ¿creen? ¿Tienen convicción? Hay un tipo genial en la Biblia, se llama Pedro. En el versículo 68 de San Juan 6 le dice a Cristo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es convicción. Es cuando yo digo, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo voy a vivir si no es con Cristo? ¿Qué será de mí si no sigo a Cristo? Y una forma que la Biblia explica cómo es seguir a Cristo es en Hechos capítulo 2, 42. Y el último principio que quiero contarles es la perseverancia. Gracias, papá. La perseverancia. Abra su Biblia ahí en Hechos 2, 42, con este vamos a terminar. Hablando de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos de Cristo, dice la palabra que ellos perseveraban en algunas cosas, por lo menos 4. La primera es la doctrina. Significa enseñanza de los principios cristianos. Ellos perseveraban, significa todo el tiempo estaban repasando los principios cristianos. Tanto así que Pablo en un momento dice: a mí no me es molesto explicarles a ustedes las mismas cosas y para ustedes es seguro. Cuando usted viene el jueves a la iglesia, posiblemente usted va a escuchar cosas que usted ya ha escuchado, pero que necesita escuchar otra vez. Porque el ser humano es olvidadizo. Y perseverar en la doctrina significa eso. Significa una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Los judíos, por ejemplo, usaban aquel texto que dice la Biblia: y hablarás de estas cosas a tus hijos al levantarte, al acostarte, yendo por el camino. Porque repetir, perseverar en la doctrina es memorizar, volver a recapitular, volver de nuevo. Pero luego ellos hacían algo más. En la doctrina de los apóstoles, ¿y en qué más? Según Hechos 2:42. En la comunión. Comunión significa estamos juntos. Venimos al templo para vernos juntos, para adorar juntos. Somos una iglesia y hacemos cosas juntos, dentro y fuera del templo, pero somos una iglesia, pertenecemos a este lugar. Y luego dice que comían juntos. Yo siempre pienso en esto. Tita tiene una costumbre que me gusta mucho, que es que ella a veces invita a una hermana a tomar un café. Ella lo hace según las necesidades que va viendo, ¿verdad? Si ve que alguien tiene una necesidad de ayuda, de apoyo en algo, se la lleva ahí a algún lugar a tomar café. De eso se trata, comer juntos. No es cierto que cuando nosotros vamos a la casa de un hermano y tomamos cafecito con él, pasamos largo tiempo conversando y edificándonos. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Y para los que quieran saber, me gustan las empanadas de frijol, ojalá. Bueno, esto hacían porque es importante. Y hoy en día, lo moderno es no invitar a nadie.
Yo muy privado en mi casa y usted en la suya, Dios en la casa de todos, ¿cómo es? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. No. Un discípulo de Cristo es abierto, abre el corazón. Y por último dice que persevera en las oraciones. Hermanos amados, con estas cosas que les he dicho hoy, espero que haya quedado en su corazón claro cómo es seguir a Cristo. Que usted es un discípulo que fue elegido por Dios a pesar de que nadie creía en usted, pero Dios sí cree en usted. Y que usted debe caminar en pos de Él y que esta es la forma en que usted puede caminar en pos de Él. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Te ruego que lleves con bien a cada uno de mis hermanos a su lugar y que nos ayudes, Señor, a ser discípulos, Señor, conforme a tu corazón y no a nuestros pensamientos. Por Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, vayan en paz. Me bendice mucho verlos en la casa del Señor el jueves. Espero verlos el siguiente jueves y traigan más gente. Inviten a otros. Si alguien quiere el bosquejo, aquí le queda y vayan en paz. Dios los guarde.